tienen intención de debatir y de profundizar este tema, que como decía antes, para los progresistas siempre ha sido un tema de disyuntiva y de discusión, en la necesidad de poder plantear planteos estratégicos para abordar la seguridad, para abordar la violencia. Los socialistas tuvimos la posibilidad de gobernar durante 12 años la provincia de Santa Fe, y este gobierno se dio en un periodo donde creció y aumentó la violencia urbana y la conflictividad social en Latinoamérica, en Argentina, y obviamente que en nuestra provincia, que a la vez fue muy castigada en el último tiempo por el término de violencia. Creo que los procesos de seguridad siempre tienen marchas y contramarchas, y nosotros hemos podido gobernar esta provincia iniciando una profunda reforma policial, una profunda reforma del sistema de justicia penal. Pasamos en este periodo de gobierno de un proceso judicial inquisitorio a un proceso acusatorio, y vemos hoy estos cambios, y también vemos el avance en la provincia de lo que han sido las profundas reformas sociales de los gobiernos progresistas en Santa Fe. Nosotros iniciamos transformaciones sociales como el Plan Abre, como el acompañamiento a jóvenes vulnerados con el Nueva Oportunidad, que vimos sus frutos. Tuve la posibilidad de coordinar el Plan Abre y de ver cómo cuando uno sostiene políticas sostenidas, cuando trabaja en conjunto con la policía, con el Ministerio Público de la Acusación, con los centros de salud y también con las poblaciones vulneradas, cómo los índices de delito y cómo el entorno cambia en cada uno de los barrios, pero entendemos que con eso solo no alcanza y que hay que profundizar nuestros conocimientos y nuestras acciones en materia de seguridad. Así que la idea es poder conversar hoy y seguramente seguirlo en el transcurso del tiempo con estos grandes expositores. Si les parece, la idea es que ellos puedan comenzar y hacer una introducción con respecto a cada uno de los temas que fuimos conversando con ellos, y después abrir el debate y las preguntas para que todos y todas podamos participar. Así que comenzamos con Alberto Binder, que bueno, tiene una trayectoria y un currículum enorme. Él es abogado, doctor en Derecho, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la UBA, es fundador y presidente del INESIP, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina y otros países de América Latina. Bueno, Alberto, te escuchamos, comenzamos con vos y después seguramente hacemos un intercambio. Gracias, Alberto, por estar. No, gracias a vos y bueno, un gusto estar acá con todos los participantes. Marcelo, Lucía, un gusto formar parte del panel con ustedes y vernos nuevamente. Desde aquí, desde la Patagonia, con frío. Bueno, 15 minutos nada más para plantear algunas ideas que nos permitan luego debatir. Nosotros cuando hablamos de seguridad democrática estamos utilizando esta palabra en dos sentidos, o la usamos en los últimos años en dos sentidos. El primero era para diferenciar la política de seguridad que debía ser las nuevas democracias, o las democracias recuperadas de hace 30, 40 años, y diferenciarlo de lo que eran los modelos de seguridad nacional, o la visión geopolítica de la seguridad interior vinculada a la seguridad exterior, y esto tenía como efecto provocar que la dirigencia política democrática asumiera el tema. Esa es una visión del tema. Esto es lo que ha dado nacimiento a todos los nuevos ministerios de seguridad, a todos los nuevos staff que en el contexto de la Argentina, pero también de otros países se ha dado claramente. Pero eso no voy a referirme a ese uso de la palabra seguridad democrática. El segundo uso, que creo que es el que tenemos que debatir más fuertemente, apelaba o decía, tenía relación con la intención de que los sectores progresistas, por ponerle un nombre amplio, asumieran la política de seguridad como una de las políticas propias de una agenda progresista sobre la sociedad. Esto también ha tenido una historia muy rica, pero que hoy necesitamos debatirla con profundidad, porque si vemos un poco el derrotero en América Latina, esta década y media en la cual han gobernado muchos sectores que podríamos calificar de progresistas en América Latina, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, etcétera, etcétera, no necesariamente, sobre todo los gobiernos centrales de estos países,
han logrado articular una agenda real, propia de los sectores progresistas, más allá de lo discursivo. Nadie dice que esto sea sencillo, que sea fácil, pero era uno de los usos que le dábamos a la idea de seguridad democrática, por ejemplo, en la Argentina, lo que fundó el Acuerdo de Seguridad Democrática, que apelaba a un determinado sector frente a otros sectores más de la derecha que estaban desarrollando y están desarrollando políticas de seguridad en democracia, pero bajo otros parámetros. ¿Cuáles eran 3 o 4 ejes básicos de esta agenda que se le pedía, o de este intento de que los sectores progresistas tuvieran una agenda de seguridad? Bueno, el primero, había un problema de visión, y se trataba de sacar a los sectores progresistas de una visión en la cual el problema de seguridad era básicamente un problema de justicia social, es decir, esa frase famosa de la mejor política criminal es la política social, la criminalidad es producto de la pobreza, ¿y por qué se pedía que se abandonaran? Bueno, porque la complejidad de los fenómenos criminales demostraban que, si bien siempre la situación social o los niveles de inequidad o justicia social tienen un alto impacto sobre el desarrollo de la violencia, mucho más tiene que ver el sesgo de la actuación institucional sobre quién uno descarga luego la violencia del Estado. Y había muchos otros tipos de fenómenos criminales cuya relación con las situaciones de pobreza no eran tan directas, y menos aún la solución podía venir claramente por el establecimiento de una visión social de todo esto. El abandono de esa visión y el abandono de otra visión, que era mirar el problema de la seguridad desde la lógica del control, es decir, una mirada específica de derechos humanos, es decir, cómo controlamos a la policía, cómo evitamos abusos, donde obviamente nadie dice que esto tenga que ser abandonado, en el sentido de que tenemos que seguir pensando claramente mecanismos de control, pero la gestión de la política de seguridad excede a la mirada social, excede a la mirada de control. Entonces, lo que se le pedía a los sectores progresistas era que tuvieran, mejoraran, cambiaran o discutieran la visión sobre el problema de seguridad. El segundo eje sobre el cual en esto de seguridad democrática se pedía una nueva agenda progresista era que asumieran la bandera de la integración. Es decir, frente a los modelos unidimensionales, donde básicamente el trabajo es un trabajo policial, se pedía las nuevas agendas llamadas de seguridad democrática que supieran integrar lo preventivo en el sentido más profundo de preventivo, lo disuasivo policial, lo reactivo de la justicia penal, en un modelo coordinado más fuertemente. El tercer elemento, lo rápido porque tenemos poco tiempo, lo que se le pedía a la agenda democrática, a la agenda de los sectores progresistas, era que asumieran la gestión. No que en el contexto de gobiernos con agenda progresista en otros campos o con un discurso claramente progresista, el área de seguridad se entregara a los sectores más de derecha de esas coaliciones normalmente, o a gente que expresa todo lo contrario de una agenda progresista. Bueno, es lo que hoy vemos en la provincia de Buenos Aires con Kicillof o Bernie, o en el gobierno anterior de Cristina Kirchner, donde Bernie es prácticamente el que hace girar la política de seguridad, pero también lo vamos a encontrar en Brasil, también lo vamos a encontrar en Uruguay, también lo vamos a ir encontrando en Ecuador, digamos. Eso me parece que es algo que ocurrió. Y la cuarta mirada que se le pide a la agenda progresista es la que tiene que ver con la construcción de una eficacia, es decir, tener muy claro qué significa ser eficaz en política de seguridad, es decir, no alcanza con tener una buena visión, no alcanza con proclamar ideas democráticas, sino que la política de seguridad necesita, es muy dependiente, en esto es como la política económica, de la construcción de triunfos o de escalones de eficacia muy bien construidos, porque estás trabajando sobre situaciones sociales de altas expectativas. Nosotros siempre decimos que, así como un economista tiene terror de tener que hacer política económica en el medio de situaciones de crisis, de corridas bancarias o de alta inestabilidad por desconfianza,
prácticamente en los últimos años toda política de seguridad se tiene que dar en ese contexto, que es un contexto que siempre distorsiona, con lo cual la construcción de escalones de eficacia es central. Eso era lo que se le pedía, o lo que pedíamos, o lo que todavía estamos tratando de construir cuando hablamos de seguridad democrática como pedido específico a los sectores progresistas de nuestra sociedad. El debate que tenemos que empezar a dar ahora es si, vuelvo a decir, después de más de una década en la cual en muchos sectores de América Latina gobernaron sectores de estas características, si hemos logrado, hemos avanzado, se ha consolidado esta visión. Y como ocurre en política, no hay una respuesta siempre fácil a estos problemas. Yo quisiera destacar algunos de los interrogantes que tenemos que empezar a debatir más fuertemente, porque el debate político siempre se tiene que nutrir de la experiencia política cercana de los últimos años, no es un debate académico conceptual. En primer lugar, teníamos que preguntarnos si se le ha puesto la suficiente energía política a este punto. Es decir, dejando de lado a aquellos que directamente no asumieron una agenda democrática dentro de un programa democrático de gobierno, eso, insisto, uno podría encontrar varios gobiernos latinoamericanos donde esto no ocurrió. Es decir, que ahí hay todavía que hacer un trabajo mucho más intenso de convencimiento. En aquellos sí, donde sí se hizo, la pregunta es si la energía política fue suficiente. Esto es una pregunta siempre difícil de responder en términos digamos, de coyuntura política, sobre todo esto que se dice siempre, es fácil de responder con el diario del lunes, en el momento es complicado, pero acá lo que tenemos que ver es que la agenda progresista, la agenda de transformación en Argentina, por ejemplo, dada la acumulación de problemas estructurales que tenemos, siempre va a requerir mucha energía política. Con lo cual, esto no puede ser una sorpresa que después que uno está en el gobierno descubre que la política de seguridad consume la poca energía política que uno ya venía trayendo, porque el armado del plan de ayuda económica, la descentralización, simplemente la reforma del Estado, las deficiencias de la gestión pública, consumen la totalidad de la energía política. A esta altura ya sabemos que cualquier agenda progresista de gobierno necesita reservar una cantidad de energía política suficiente para hacer política de seguridad. Sobre todo porque de alguna manera se ha perdido tiempo. Cuando uno, es decir, siempre hay que distinguir dos situaciones. Hace 15 o 20 años nosotros podíamos fundar una agenda progresista básica alrededor de lo que llamábamos la agenda de cambio de los instrumentos, la necesidad de hacer cambios tan radicales en los instrumentos que se utilizaban, es decir, básicamente reformas policiales, básicamente reformas del sistema de prevención social o comunitaria, básicamente reformas en la justicia penal. Pero si nosotros vemos el desarrollo de los últimos 15, 20 años de ese tipo de reformas, son reformas que no se han terminado de hacer, es decir, no podríamos decir que esas reformas han concluido lastimosamente, con lo cual ahora, después de 15, 20 años, la mezcla de gestión, de nueva gestión de seguridad eficaz, con políticas de transformación que no tienen las mismas lógicas. La lógica de la gestión no es la misma lógica que la transformación, ni los sectores, ni los actores, ni los técnicos que saben hacer política de transformación son los mismos que saben hacer gestión. Hoy y en el futuro nos llevan a una combinación mucho más compleja en términos de la energía que vamos a disponer. ¿Se tendrá en el futuro la energía política suficiente para este cambio? Bueno, esto me parece que es uno de los centros de reflexión, porque la energía política no se construye fácilmente, menos aún cuando los procesos electorales llevan a que uno tenga que necesariamente trabajar sobre coaliciones de doctrina. Segundo tema es que hemos descubierto que el tema del problema de la corrupción estructural en todos los países frena
de un modo muy notorio estas políticas de cambio y de gestión en seguridad, porque el problema de la corrupción en general en nuestros países está íntimamente vinculado al financiamiento de la política. Es decir, tenemos que dejar de ver la corrupción como un problema de moralidad de la función pública, porque esto nos lleva a una visión finalmente ineficaz, cuando en realidad lo que está atrás de la corrupción es una forma de hacer negocios, una forma de financiar la política que han hecho una alianza. Y si eso no se rompe, lentifica toda política de seguridad, porque la política de seguridad va un poco hacia el núcleo de la ruptura de ese modelo de corrupción, financiamiento de la política. En tercer lugar, hemos encontrado, o yo creo que todavía no logramos trabajar lo suficientemente rápido en la construcción de capacidad técnica. Hoy día, esto vale para la Argentina, vale para todos los países o muchos de los países de América Latina, ya hay staff. Antes no teníamos staff dedicados a la política de seguridad, hoy sí tenemos ministerios, staff en otros lados, y aparece un enorme problema de capacitación técnica de ¿cómo se llama? De esos staff, de ese nivel técnico en la realización de la política de seguridad. No está claro dónde se forman, y en particular los sectores progresistas suelen quedar atrapados en visiones academicistas de este problema, que no terminan de adecuarse a lo que significa la gestión pública, básicamente, como modelo específico de producción de conocimientos, y la integración de conocimientos con la política pública de seguridad sigue siendo imperfecta, y esto se nota también mucho en los planteles técnicos propios de los sectores progresistas. Cuarto tema, y con esto ya voy terminando para ocupar con claridad mis 15 minutos, el tema policial quedó ahí boyando, porque si bien el sesgo de llamémosle la primera etapa de la seguridad democrática nos llevaba a pensar más en cómo debía ser la capacidad política del Estado para conducir la política de seguridad, esto llevó, no era necesario, siempre se llamó la atención de que esto no debería ser, a tener una deficiente forma de policías hoy día, sobre todo en nuestro país, sin que tengamos un rumbo claro. Tenemos un debate que no está saldado y que genera como dos escuelas entre los modelos descentralizados y los modelos centralizados de política. No logramos dar esto de política de policía, no logramos dar este debate con toda claridad ni con toda tranquilidad, porque como siempre va a ocurrir, sobre todo en países federales como los nuestros, hay 10 submodelos posibles en base a los distintos tipos de realidades, y tampoco hemos sabido construir un modelo profesionalizado de policía, ni de modernizar la voz de la policía en la sociedad. Muchas veces el nacimiento de la voz de la política en seguridad, que es correcto, ahogó la voz de la policía en la sociedad, que cumple otra función y que tampoco hemos sabido modernizar. Bueno, estos son los ejes que a mí me parece que podríamos poner sobre la mesa para debatir el significado, o uno de los dos significados, de esto que llamamos Agenda de Seguridad Democrática. Y como digo, este debate hoy día tenemos que renovarlo. Ya hay mucha gente con experiencia de gestión, ya hay mucha gente con experiencia de políticas de transformación, y todo hace suponer que en el futuro nos encontramos o nos encontraremos con escenarios cada vez más complejos para el desarrollo de la política de seguridad, tanto porque los fenómenos criminales se han vuelto muy complejos, como también porque la cantidad de recursos que hoy día ocupa el Estado para el desarrollo de política de seguridad ya es lo suficientemente grande y complejo como para generar una cultura de política pública y de gestión pública muy específica sobre este tema. Bueno, esto era, me parece, la propuesta de los ejes para el debate que puedo hacer. Muchas gracias.
Bueno, gracias Alberto, hay mucha tela para cortar en virtud de lo que decís. Si te parece, seguimos con Lucía. Bueno, gracias Lucía por estar desde Chile. Lucía Damer es socióloga, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, Holanda, es profesora en la Universidad de Santiago de Chile, especialista en seguridad ciudadana en Latinoamérica y exdirectora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flaxo Chile. Así que bueno, gracias Lucía, te escuchamos. No, muchas gracias, Daniela, por la invitación, Alberto, Marcelo, a todos y todas. Un sábado en la mañana con 130 personas lo encuentro las maravillas de la pandemia, llamémoslo así. Así que muchas gracias, sobre todo hablando con gente que ha estado en la función y que está dando la pelea por redefinir o redebatir estos conceptos de seguridad democrática, seguridad progresista. Estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que ha planteado Alberto, creo que es un buen punto de inicio. Yo había preparado un poco mi presentación pensando, primero preguntándome por qué hablamos ahora, digamos, desde el progresismo, por muchos años se hablaba de la seguridad progresista, ¿cierto? Y hay varios libros, varios argentinos, de hecho, han escrito capítulos en, digamos, las experiencias de la seguridad en el marco progresista. Y lo primero que quiero decir, y Alberto un poco lo planteó también, bueno, la seguridad democrática da para todo. Uribe tenía una política de seguridad democrática, de hecho, así se llamaba. Y por mucho tiempo, cuando hacíamos análisis comparados en América Latina, tratábamos de no usar el concepto, porque durante la época del gobierno de Uribe en Colombia, la seguridad democrática pegó en América Latina con mucha fuerza, pensada en esa seguridad que lo que hacía era un poco saltar algunos controles y balances de los gobiernos y tener al presidente en directa vinculación con el ciudadano. Mismo fenómeno que se usó en República Dominicana, digamos, una difusión de ese concepto de seguridad democrática. Entonces, lo primero es que existe seguridad democrática de derecha, de centro derecha, de izquierda y de centro izquierda. Entonces, lo que deberíamos de tratar de hacer es tratar de identificar, digamos, en cuál cuadrado nos encontramos cuando hablamos de seguridad democrática, porque si no, uno puede estar hablando de un concepto que no es propio, sino es múltiple, ¿no? Y eso me parece que es una tarea importante, que supuestamente, ya creo que acá Alberto lo ha dicho con mucha precisión, pero que supuestamente está en este cuadrado de la seguridad democrática de izquierda. Bueno, está la percepción de que acá hay fenómenos estructurales, ¿cierto?, que llevan a alguna gente a cometer delitos. Uno, la necesidad de pensar en unas estrategias de centralidad en la relación policía-comunidad. Entonces, las políticas de prevención comunitaria son claves para poder enfrentar el fenómeno. Tal vez tercero, la necesidad de fortalecer los controles civiles a los temas de seguridad como una forma de, digamos, de avanzar, ¿cierto? Eso yo creo que serían como los tres, y hay varios artículos. Hay un artículo de una colega canadiense con la que yo estoy trabajando que justamente lo que hace es mirar algunos países. Nosotros estamos haciendo un análisis de todos los países a nivel federal, digamos, de todos los países que estuvieron gobernados por la izquierda, desde Chávez hasta Lagos, digamos, y cuáles fueron las políticas, las reformas legales que hicieron para supuestamente implementar algún cambio en temas de seguridad. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con la izquierda en el poder? En ese marco, digamos, descriptivo, yo diría que no mucho. Efectivamente, después vamos a la izquierda, digamos, en los niveles de gobierno subregional o municipal, en algunos países unitarios, pero en general diría que hay un problema que tiene la izquierda y la centroizquierda menos porque es más pragmática, como todo frente de medio, ¿no es cierto? Pero en general hay una división entre el pensar y el hacer muy fuerte. Entonces, la centroizquierda y la izquierda en general tiene tiene grupos importantes de pensadores o de académicos. Yo creo que Argentina probablemente está como lejos en el fortalecimiento de la gente en el mundo de la academia, que es súper crítica, ¿cierto? Que tiene una mirada muy estructural respecto a los fenómenos, pero que es una perspectiva crítica académica que es casi imposible traducir a la práctica. Entonces, es un mundo político que tiene muy analizado el fenómeno,
¿cierto? Con mucha claridad respecto a cuáles son los múltiples tentáculos del problema, pero que le imposibilita a esa misma percepción llegar a la práctica. Entonces pasa que cuando llegan al poder terminan poniendo a los mismos de siempre, a gente que no se distingue necesariamente, ¿cierto?, de lo que venía estando antes, porque aparece el pragmatismo de no podemos tener una situación de abandono policial o una situación de facto, digamos, de parálisis policial, porque eso termina repercutiendo en los procesos electorales. Estas perspectivas estructurales, entonces, donde, como decía Alberto, inicialmente era la pobreza está vinculada con la delincuencia, después, cuando nos dimos cuenta que eso efectivamente no es así, todos los estudios demuestran que no hay una vinculación, digamos, efectiva entre pobreza y delincuencia, pero sí lo hay entre desigualdad y delincuencia o criminalidad. Ahí entramos, digamos, de lleno en los temas de desigualdad. Yo creo que eso fue un avance súper significativo, incluso en el discurso propio, ¿cierto? Porque efectivamente en la discusión de la criminalización de la pobreza, uno terminaba siendo un poco actor, parte y juez en ese juego, ¿cierto? Porque uno decía, bueno, esto es un fenómeno estructural, y del otro lado del río te decían, bueno, son los pobres los que cometen la delincuencia, entonces efectivamente hay que tener estrategias mucho más focalizadas en ciertos territorios, por ejemplo. Esas perspectivas estructurales yo creo que efectivamente han sido motor, pero también barrera para, una vez que uno llega a las capacidades de poder o de ejercicio de poder, terminar haciendo, digamos, cambios estructurales. Creo sí que, y voy a tratar de concentrarme en el tema policial, pero creo que sí hay que hacer una diferencia entre los temas judiciales, policiales y carcelarios. En el mundo judicial, sí, el mundo, digamos, progresista, ha tenido capacidad, y Alberto ha estado metido en casi muchas de estas iniciativas, en reconocer la necesidad de defensa pública, de avanzar en mecanismos mucho menos opacos de la justicia, en reconocer la necesidad de invertir en tratamiento de asistencia a víctimas. Digo, en el mundo del derecho, en el tema judicial creo que han habido avances, a pesar que todavía el poder judicial es, digamos, un tema que está todavía pendiente, pero en términos procesales penales, digamos, han habido cosas interesantes. No necesariamente en los temas de aumento de penas y lo que hemos llamado por mucho tiempo populismo punitivo. También en este estudio que estamos haciendo tenemos una buena cantidad de parlamentarios, congresistas, diputados, senadores del mundo de la centroizquierda que proponen leyes punitivistas. Porque obviamente también están en un lado con la calculadora en la mano, calculando el tema de los votos, ¿cierto? Acá muy pernicioso el tema electoral, y eso lo voy a recuperar al final. En el tema carcelario, me imagino que Marcelo lo va a hablar mucho más en detalle, pero efectivamente el tema carcelario está abandonado, es invisible, hay muy poquita información, muy poquita transparencia, muy poca preocupación, lo cual es, y creo que acá aparece una tal vez de las principales paradojas, ¿no? Porque si la visión es una visión tan estructural, tal vez el principal objetivo debería ser el sistema carcelario, donde se reflejan las desigualdades más profundas, ¿cierto? Entonces la principal inversión debería ser en evitar que jóvenes primerizos, no violentos vayan al sistema. Sin embargo, siempre terminamos invirtiendo en la policía, estando en cualquiera de los cuadrantes de la seguridad o de la seguridad democrática. Respecto a los temas policiales, donde yo me voy a concentrar en segundo lugar, creo que los avances han sido tímidos. Y es interesante porque, por ejemplo, y es una discusión que deberíamos de tener después, yo escuchaba a Ionela hablando de los avances de Santa Fe, ¿cierto?, de los logros, etcétera. Sin embargo, luego se pierden las elecciones. Y uno de los temas por los cuales se pierde la elección es el tema de la seguridad. Lo mismo pasa en Uruguay. Es muy interesante el fenómeno uruguayo. Los que les interese, yo creo que Uruguay es un caso súper paradigmático. Se hicieron procesos de reforma policial interesantísimos, se hicieron iniciativas preventivas, se hizo mucho, con todas las debilidades que uno puede decir, pero se hizo mucho, y sin embargo se perdió la elección por un tema de seguridad. Entonces ahí hay algo que creo que tenemos que revisar, que no ha sido suficientemente revisado.
Ahora, yo lo que sigue quisiera concentrarme en dos áreas, ¿no? El primero es la mirada estructural y la segunda el tema policial. Con respecto a la mirada estructural, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en América Latina, y Argentina no es evidentemente una excepción, es que la mirada estructural nos permite hablar de la delincuencia común, ¿cierto? De los fenómenos de inicios de carreras criminales. Pero hoy día estamos enfrentados a la presencia de mercados ilegales que no se pueden explicar con el mismo patrón. Cuando uno habla de la presencia del narcotráfico, de la presencia de las armas, ¿cierto? De la trata de personas, bueno, de los cigarrillos, del contrabando, digamos, de todo tipo de especies, de la presencia de pandillas brasileñas en Paraguay, en Bolivia, de una realmente internacionalización del fenómeno, ya no nos podemos quedar con esta interpretación inicial de ciertos desafíos que hacen que las personas entren en el mundo criminal, porque lo que estamos enfrentando es una industria que tiene incentivos económicos y que tiene una parte importante en el mundo legal, ¿cierto? Que se blanquea por el mundo legal, y creo que ahí el mundo progresista en general ha tenido herramientas más bien difusas para explicar y para enfrentar. Herramientas difusas, ¿por qué? Y acá estoy totalmente de acuerdo con Alberto, porque son estos mercados ilegales, son estas organizaciones criminales más complejas las que tienen capacidad urbi et orbi de financiar la política, de financiar los operadores en el territorio, ¿cierto? De financiar todo tipo de actividades de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y donde uno vaya, gobierne quien gobierne, en todos los países de América Latina, se da cuenta de esta situación, ¿no? Se da cuenta de este, entre comillas, estado paralelo que se empieza a formar con organizaciones que en la mayoría de países no tienen ningún interés político, en algunos empiezan a tener, pero que sí tienen una enorme capacidad de permear la política. Con dineros negros que financian la política, ¿cierto? Que financian, bueno, un montón de otras organizaciones ante las cuales quedamos un poco en el aire, porque no existe mucho la experticia. Creo que la experticia del mundo del cuadrado, digamos, de la seguridad democrática o del mundo de izquierda está mucho más concentrado en otro tipo de hechos criminales, en otro tipo de situaciones. Pero para enfrentar esto que se llaman las mafias en Italia, ¿cierto? O las grandes organizaciones criminales, caemos rápidamente en una discusión que es una discusión de fortalecimiento de las capacidades policiales, de compra de cámaras, de intercepciones telefónicas, y entramos en un carril donde pareciera que no hay una alternativa. Yo creo que sí hay una alternativa, pero es una alternativa que requiere un fortalecimiento, una experticia en los partidos de cuadros que hoy día no hay. En ese sentido, creo que uno de los desafíos de mirar la seguridad democrática desde el mundo de la izquierda es reconocer esta diferenciación. Y entonces tener una mirada clara sobre los inicios de las carreras criminales, los factores que generan estos inicios, ¿cierto? Su expresión en los territorios, pero por otro lado también saber la industria de las organizaciones criminales más complejas, y qué es lo que se puede y qué no se puede hacer en esas áreas. Si uno mira México, por ejemplo, hoy día gobernado por Andrés Manuel López Obrador, lo que hace finalmente es enredarse con esto de la política de los abrazos. No sé si lo habrán visto, pero esta cosa de no podemos enfrentar con violencia la delincuencia, y eso está muy bien cuando uno habla de un joven con problemas de salud mental, ¿cierto? Que ha sido abusado por sus parientes, que tiene, no sé, abandono escolar, que no sabe leer ni escribir, o que es analfabeto funcional. Por supuesto que la idea no es llegar con la policía, romperle la puerta y llevárselo detenido. Pero a los 2 segundos les aparecen las grandes organizaciones criminales con formato tipo militarístico, donde la política de los abrazos no da, ¿cierto? No da, porque lo que uno tiene ahí es casi como una contestación a la presencia del Estado. Entonces creo que ese es un aprendizaje que tenemos que avanzar.
Y esa área de las organizaciones criminales o del mundo del crimen organizado, si ustedes quieren, o los mercados ilegales, para hablar más en general, me parece que es fundamental de tomar en cuenta. La segunda área es el área policial. Por algún motivo, bueno, Alberto y Marcelo saben bien, esto viene de muchos años, pero lo que nos dedicamos a hacer en democracia fue a hiperprofesionalizar al policía y no invertir en las capacidades civiles. De hecho, si ustedes miran, la gran mayoría de civiles de los partidos políticos dedicados a estos temas es gente que son fusibles, que duran 3 meses, hay algún problema, lo sacan, terminan en otro lado, y hay una rotación permanente, no necesariamente en los altos niveles, pero en los niveles medios, medios bajos. Sin embargo, hemos invertido enormes cantidades de dinero en tener cada vez más funcionarios policiales que hablan con el lenguaje del Comstat, que hablan con el lenguaje de la policía comunitaria, que hablan con el lenguaje de la coproducción de la seguridad. Entonces, paradójicamente se ha generado una brecha, ¿cierto?, donde el mundo de la política prefiere, entre comillas, tener un ex policía o un ex militar que tiene una retórica avanzada respecto a los temas, porque por otro lado el mundo civil está bastante abandonado. 3 cosas que hemos aprendido. Uno, las reformas totales de policía no sirven. Generalmente vienen de vuelta. El backlash, la respuesta es enormemente retardataria después. Segundo, tampoco funcionan las reformas desde afuera. El iluminado que llega y dice voy a reformar la institución, eso no logra generar una respuesta. Y tercero, las reformas por escándalo tampoco funcionan. Cuando uno sabe de un jefe policial, no sé, que estuvo metido en alguna crisis, que tenemos de todo en América Latina, desde contratación de jóvenes policías para hacer servicio sexual hasta fraude financiero, efectivamente, esas reformas son en formas episódicas. ¿Por qué Alberto lo dijo? Porque no hay un apoyo político, un capital político invertido en reformas de largo plazo. Entonces, cuando uno tiene un capital político variable, lo peor es meterse en un proceso estructural, ¿cierto? Porque lo que sucede es que apenas hay un problema, el mundo político retira el apoyo político y volvemos hacia atrás. Y la institución policial se cierra con mucha fuerza. También es cierto que la perspectiva, y acá reconozco que como trabajo en los temas policiales tantos años, creo que es un enorme desafío para el mundo de la izquierda que parte desde una mirada, desde la sospecha del funcionario policial. Si todos los policías son malos, y todos los policías son represivos, y todos los policías son lo peor, entonces no vamos a poder generar ningún proceso colaborativo de trabajo. Creo que un aprendizaje es reconocer, y lo hicieron los uruguayos con mucha capacidad, reconocer cuáles son los líderes positivos dentro de las instituciones. ¿No es una tarea fácil? No, pero es la única forma. De otra forma creo que es muy difícil, y por ende también nosotros, desde el mundo, desde la academia, pero sobre todo el mundo de la política, hay que evitar esa facilidad de hacer, digamos, la represión y el resto, y la represión son toda la policía. Entonces, bueno, no tenemos con quién conversar, el diálogo es imposible. Creo también que la policía tiene una enorme capacidad para olfatear el debate o las internas políticas, y entra en el medio y genera unas divisiones y apoya a unos y debilita a otros, y ahí me quedo con el último punto, que es un punto que me parece que es vital. En esa entrada en el mundo político, la inteligencia se convierte en un poder que deberíamos de controlar, ¿cierto? La política se coopta por la policía, porque la policía te entrega datos sobre tus rivales políticos, ¿cierto? Sobre un montón de cosas que no tienen que ver con el trabajo policial. Y volvemos a la policía política de los 70, ¿no? Esa que está haciendo inteligencia en los sindicatos, en las reuniones políticas, además de las estructuras criminales. Entonces, ahí creo que hay una tarea bastante pendiente que hacer. Argentina, por supuesto, los temas de inteligencia han estado en el tapete por muchos años, pero tenemos que revisar eso. Solo a medida o a modo de pregunta, porque se me acabaron los minutos, me parece importante mirar el tema de policía y protesta.
nosotros acá en Chile lo estamos sufriendo, ¿cierto? A medida que van pasando los años se incrementa la capacidad de protesta. En Argentina es distinto, pero es un área donde poco y nada se ha dicho desde el mundo progresista o del mundo de izquierda, qué es efectivamente, qué capacidades tiene la policía para actuar frente a una situación de protesta callejera. Creo que ahí hay una pregunta para América Latina en general aún pendiente. Así que ahí lo dejaría. Gracias. Gracias, Lucía. La verdad que muy interesante, muchos interrogantes que nos sirven para plantear muchos debates. Bueno, vamos con Marcelo. Marcelo Berman es doctor en Sociología de la Universidad de California, es profesor universitario y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, y dirige la maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. No sé si estás ahí, Marcelo. Ahí te veo. Estoy. Gracias. Bien. Bueno, antes que nada, un agradecimiento, muy buenos días, para un sábado a la mañana, ver muchos amigos, muchos colegas, y a los que no conozco también, bienvenidos a esta reunión. Bueno, yo voy a ser muy concreto, mucho más concreto de mis dos brillantes exposiciones a que me antecedieron. Voy a hablar un poquito sobre mercados ilegales, que es lo que me pidieron específicamente. Algo ya introdujo Lucía en su exposición. Antes que nada, espero que me funcione el internet porque en el momento se me cortó, así que espero, crucemos los dedos de que me funcione y no se corte mi exposición. No, pero te escuchamos bien, quédate tranquila. Sí, no, pero si se corta la internet, bueno, no me van a escuchar. No va a pasar. Bien. Primero una reflexión general, y que tiene que ver con los temas abarcados en las exposiciones previas. Desde mi humilde opinión, lo que hay que tener en cuenta son los desafíos hacia adelante, porque la situación no pinta como para estar mejor, sino a ponerse peor. No solamente por lo que esperamos que crezcan los índices delictivos, sino también la desesperanza ciudadana respecto a la eficacia de las instituciones para atenderlo. Y esto hoy, a la luz de varios indicadores que vienen ya desde los últimos 6 a 8 años, de que existe una erosión del apoyo a la democracia en toda América Latina, y eso también incluye la Argentina. Es decir, nosotros ya estamos observando que, a pesar de que sigue siendo mayoritario el apoyo a la democracia, hay posibilidades de otro tipo de personajes que tomen el control de asuntos o que ofrezcan soluciones rápidas para los problemas de seguridad que nos afligen. Pienso en un Bukele en El Salvador, pienso en un Bolsonaro en Brasil, pienso en un Uribe en Colombia. Esas son las soluciones fáciles que rápidamente pueden aparecer como también en nuestro país. El segundo tema, antes de abordar concretamente el tema de los mercados ilegales, es cuál es nuestra amenaza. Yo sé que es difícil pensar que Argentina está en una buena situación, pero cuando nos comparamos con la mayoría de los países de América Latina, Argentina está en una buena situación. Y fundamentalmente, ¿por qué está en una buena situación? Porque no tiene ninguna de estas pandillas o organizaciones criminales muy poderosas que las tenemos enfrente. O sea, están no solamente en Colombia o en México, también están en Brasil, están en Paraguay, como recién denominó Lucía, y es posible que tengan algunas conexiones también hacia dentro de la Argentina. Tarea fundamental, primer objetivo fundamental de cualquier política de seguridad, que ninguna de estas organizaciones o organizaciones parecidas emerjan y se consoliden en nuestro país, porque esos son dolores de cabeza muy serios. Digamos, entonces, como política de seguridad, una de las cosas que hay que pensar es cómo evitamos que organizaciones criminales poderosas se consoliden en nuestro país. Ese debe ser un objetivo fundamental.
Bueno, y ahora sí bajo al tema de los mercados ilícitos. ¿Por qué? Porque los mercados ilícitos tienen ese potencial de generar este tipo de organizaciones poderosas. Y tienen la capacidad de generar niveles muy altos de violencia. Yo voy a hacer una cosa muy escueta y voy a presentar algunas lógicas. No voy a hacer una política de seguridad, yo no soy un experto en política de seguridad, pero son las lógicas que gobiernan el mundo criminal y cómo atenderlas para generar una política más eficaz. Primero, 3 premisas muy rapiditas respecto a los mercados ilícitos. La primera, muy obvia, es que si hay una demanda inelástica, es difícil eliminarla. ¿Qué significa una demanda inelástica? Para aquellos que no lo conocen, bueno, demanda inelástica significa de que cuando hay una demanda constante de un producto, no se altera por el precio. O sea, si todo el mundo quiere comprar manteca y la manteca sube 200% y la gente sigue comprando la manteca de la misma manera, quiere decir que es inelástica la demanda. La demanda por manteca es inelástica. Quiere decir que el precio, aunque suba 200%, no baja el nivel de demanda. Las drogas tienen estas características. No son totalmente inelásticas, pero son bastante inelásticas. Uno puede cobrar, qué sé yo, $1 el cigarrito de marihuana y si lo sube a 2, el consumo más o menos va a seguir igual. ¿Okay? Tiene que subir muchísimo para que realmente baje en forma significativa. Entonces, lo primero que hay que prestar atención, concepto básico, es que si la demanda es inelástica, es difícil eliminarla. Segundo premisa, la primera es muy conocida, es muy sabida. La segunda ya es menos, pero que es importante entender. A mayor cantidad de enforcement, o sea, a mayor capacidad de aplicar la ley contra esa demanda, mayores son las ganancias de los que se quedan jugando el juego. Es decir, si la manteca vale 100 y a la semana que viene vale 200, el que se queda con esa renta es el que produce la manteca y el que la vende. Vale decir que cuanto más apretemos, más va a subir el precio de la manteca o de la droga y por lo tanto mayor va a ser la rentabilidad de aquellos que se quedan jugando el juego. Consecuencia clara, cuanto más apliquemos la ley en una circunstancia de demanda inelástica, más empoderamos a las organizaciones criminales. Esto es un problema muy serio. Tercer premisa. En la droga, dado que nosotros tenemos un problema de que suben los precios y la demanda más o menos se sostiene, pero hay algunas personas que no pueden alcanzar esa demanda porque, no sé, $10 un gramo de cocaína es mucho para mucha gente, o $50 o lo que sea, el ajuste se hace por calidad. ¿Qué quiere decir? Que si el éxtasis es muy caro y no lo puedo comprar, compro un éxtasis más deteriorado. Si la cocaína diluida o cortada no la puedo comprar, entonces necesito mucho más corte hasta que queda en una situación de una cocaína bastante tóxica. Entonces, el ajuste de la droga es por calidad. Y si es por calidad, tiene consecuencias o problemas de salud mucho más serios. ¿Okay? Esto requiere una política de salud muchísimo más seria. Estas son 3 cosas que pasan. ¿Okay? No estamos inventando la rueda, simplemente son 3 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una política pública respecto a las drogas. ¿Cuáles han sido los 3 paradigmas clásicos respecto a los mercados ilícitos y fundamentalmente respecto a las drogas? El primero ha sido recontraconocido, es el que vivimos ahora, es el de la prohibición.
¿Qué hacemos con las drogas? Las drogas hacen mal a la salud, etcétera, etcétera. Generamos un sistema de prohibición. ¿Y cuál es la idea? No es que la gente no sea inteligente, los que promueven los paradigmas de la prohibición, a pesar de que hay muchos intereses creados, hay burocracias, etcétera, etcétera, pero no importa, los ejércitos necesitan tener un enemigo, en fin, hay muchas razones, pero hay una lógica atrás de esto, es decir, bueno, la prohibición lo que hace es que eleva los precios. Al elevar los precios, la idea sería que baja la demanda, porque si el precio de la ley de oferta y demanda, si sube el precio de la cocaína, debería bajar la demanda, pero como dijimos antes, no baja tanto porque la demanda de la cocaína es inelástica. O no totalmente inelástica, pero bastante inelástica. ¿Esto qué significa? Que la prohibición, a lo largo de los últimos 30 o 40 años, no ha tenido grandes éxitos en el mundo. No tenemos el contrafactual de decir, bueno, ¿qué pasa si liberamos todo? Bueno, por ahí crece más la demanda y la situación se empeora. Pero toda la evidencia hasta hoy en día indica que la prohibición no está logrando este objetivo de máxima de elevar mucho los precios a través de un castigo o un enforcement muy serio, y de esa manera obtener una reducción significativa de la demanda. Se han hecho 1000 cosas, Estados Unidos es el gran baluarte, pero también China y también Rusia y muchos otros países del mundo, y por supuesto muchos de nuestros países latinoamericanos han enarbolado o han llevado la bandera de la prohibición. Poco éxito, pero es el camino que estamos siguiendo en Argentina, a veces con más fortaleza, a veces con menos fortaleza, pero ese es el paradigma. El segundo gran paradigma, o digamos el opuesto, es la legalización. Esto no lo tenemos prácticamente en ningún lugar, hay algunos esfuerzos muy tímidos. Uruguay efectivamente ha legalizado el consumo de la marihuana, que no es la droga más complicada, digamos, ni siquiera la que genera las mayores cantidades de renta para las organizaciones criminales, pero bueno, han habido avances tímidos, muy focalizados, pero realmente no conocemos mucho, y de hecho al no tener mucha experiencia no sabemos bien qué pudiera llegar a pasar si se legaliza la droga. Lo más probable es que haya un incremento, no sabemos si importante, pero algo de incremento en el consumo va a haber y va a incrementar las presiones sobre el sistema de salud. El tercero es un camino razonablemente intermedio, que yo lo voy a llamar el camino de la regulación y la negociación. Y me voy a tomar enseguidita unos minutitos para explicarlo. Déjeme ahondar 2 minutitos en cada uno de estos paradigmas, cuáles son las fortalezas y las debilidades. El de la prohibición, la debilidad más básica es que no ha logrado su objetivo, y el objetivo declarado es la reducción, tanto del consumo como de la violencia asociada al control de esos mercados de abastecimiento de productos ilícitos. Con un efecto que llamamos externalidad o un efecto secundario, pero que me parece que es muy, muy importante y que hay que prestarle mucha atención, y es que cuando se van consolidando grupos criminales que van obteniendo algún tipo de renta de los mercados ilícitos, van fomentando, si hay tiempo después yo lo puedo explicar un poco mejor, pero digamos, van fomentando la generación de grupos subalternos que se dedican a diversificar la cartera criminal. Entonces empiezan algunos capos a comerciar, a controlar el mercado de la droga, pero sus lugartenientes o sus grupos asociados después incursionan en el secuestro, en la extorsión, en el control de otros productos ilícitos, porque ya tienen un poco controlado, esto es lo que vemos en el resto de América Latina, ya tienen controlado
o tienen negociaciones con la policía, tienen las plazas más o menos bajo control y entonces incursionan en otro tipo de actividades ilícitas, que son muchísimo más predatorias que el origen propio de los mercados ilícitos, que es la venta de drogas. Entonces, la consolidación de eso, digamos, la tragedia de México es esa. La gran tragedia de México es la proliferación de muchos grupos y de grupos subalternos que han tomado control de plazas y que incursionan en todo tipo de delitos porque la estructura de control del delito se ha desmoronado en muchos espacios territoriales. Digamos, la organización paradigmática de todo esto fue la de los Zetas, que ya fue desarmada, pero digamos, era aquel grupo criminal que se dedicaba a la extorsión. Por ahí Lucía tiene mucho más para decir, que ella es más experta en el tema que yo sobre extorsión, pero digamos, este es un delito muy serio y que pone nervioso a muchos y que puede provocar serios daños a la estructura democrática de un país, digamos, ¿no? Es una amenaza muy seria. Pero el fracaso de la prohibición, de todas maneras, permite, o sea, digamos, esta es una de las debilidades, pero una de las fortalezas del paradigma de la prohibición es que trae votos. Es sin duda, lo podemos ver todas las noches en la televisión, quiénes son los que andan dando vueltas por los canales de televisión en la República Argentina, y eso pasa en toda la región. Son aquellos que proponen la mano dura o la inflexibilidad o lo que sea, y trae rating, y trae votos. Entonces, bueno, hay que lidiar con eso, ¿no? La prohibición, desde luego, no, todos, no sé si quienes tienen hijos, yo tengo hijos y no quisiera que ninguno se drogue y no estoy favoreciendo el consumo de droga ni mucho menos. En realidad es nocivo, déjenme decirlo claramente, es nocivo para la salud, no está bueno el uso de la droga. Yo estoy en contra del uso de la droga y estoy en contra de la legalización. Pero estoy tratando de explicar que la lógica de la legalización tiene, o sea, no sabemos mucho al respecto. ¿Por qué? Porque no hay experiencias muy importantes sobre esto. Si legalizáramos, sucedería algo muy claro. Bajarían los precios de las drogas normalmente, pasaría a ser un problema como el del cigarrillo, o el alcoholismo, o la obesidad, sería un problema de salud pública que habría que atender, las ganancias serían mucho más bajas, y entonces reduciríamos el efecto de las organizaciones criminales. Ese sería el beneficio de una política de legalización, o sea, la amenaza de la consolidación de grupos criminales se iría diluyendo, pero al mismo tiempo estaríamos incrementando los problemas de salud que acarrean el uso mayor de drogas. Con esto, las experiencias indican también que, la poca experiencia que hay, que no es que va a haber una enorme cantidad de consumo. Al principio, normalmente cuando hay legalizaciones, se incrementa un poco el consumo, después se estabiliza. El tercer paradigma es un paradigma medio complejo, porque es un híbrido de estas dos, y es el de la regulación y la negociación. Y déjenme explicarlo, las dos alternativas, los dos componentes, porque los dos son importantes. Cuando hablamos de regulación, estamos hablando de priorizar a las drogas como un problema de salud, fundamentalmente, no un problema de seguridad. Las drogas son, para una política pública que promueve la regulación, es básicamente la tolerancia
a la existencia de un problema de drogas y su atención a través de instrumentos de reducción de demanda, o sea, programas de educación, programas de abstinencia, distintos programas de reducción de daño. Todos estos programas lo que tratan de hacer es reducir la demanda, atender a las personas que tienen esos problemas y tratar de alejarlo lo más posible de las drogas, o si se tienen que mantener en las drogas, tienen que estar en un esquema controlado, donde no tengan que salir a robar, donde no tengan que salir a incurrir en otro tipo de delitos para facilitar su consumo. Entonces, digamos, esa es la filosofía atrás hay un sinfín de medidas, ¿no?, al respecto. Es un poco tolerar la existencia de las drogas y al mismo tiempo no legalizarlas, pero tolerarlas y atenderlas con una política de control de daños. Un poco como dije, ¿no? Es un poco como atender problemas de alcoholismo, de cigarrillo, de obesidad, problemas masivos en los cuales se necesita mucha capacidad de penetración por parte del Estado, con clínicas, con atenciones, etcétera. El segundo componente de este suena feo, pero es real en los hechos, es el de la negociación con las bandas. ¿Qué significa la negociación? No significa sentarse oficialmente en una mesa y llegar a un acuerdo y firmarlo, etcétera, etcétera, sino que hay una enorme diversidad de instrumentos a través de los cuales las autoridades negocian o llegan a entendimientos con organizaciones criminales con un objetivo fundamental, que es la reducción de la violencia. Este es el objetivo. No se permite cierto tipo de accionar, o se mira para otro lado, o se llega a algún tipo de acuerdo, con el objetivo de reducir la violencia. Ahora, este es un mundo enorme, donde hay todo tipo de acuerdos, donde hay desde los acuerdos más aborrecibles, llamémosle así, hasta acuerdos que brindan cierto tipo de resultados. No hay que espantarse, esto ha existido, existe y existirá formal o informalmente. Algunas pautas. Y esto pasa también en los países con mayor Estado de Derecho. No es que no existen otros, que es solamente propiedad de América Latina. Pero en América Latina ha habido muchas experiencias. Desde la negociación con Pablo Escobar, que hizo el gobierno colombiano en los años 90 para reducir la violencia, no funcionó mucho, pero en algún momento funcionó, hasta otras negociaciones que siguieron continuando en Colombia, la negociación entre las maras para bajar los niveles de homicidios hace 6, 7, 8 años atrás. Hay negociaciones todo el tiempo en México, en fin. Pues yo voy a hablar de dos tipos de ideas que me parece que son mucho más proclives. Primero voy a decir una cosa respecto a la negociación. Obviamente, como cualquier negociación, de cualquier orden, cuanto más débil uno entra a la negociación, menos capacidad de lograr sus objetivos tiene. O sea que lo primero que hay que tener es que no hay que llegar a la situación de pérdida de control, como llegaron en muchos países de América Central o incluso en algunas zonas de México. O sea, la idea es, y Argentina está en una situación muchísimo mejor que esta, pero el gobierno del estado de Sao Paulo negoció con el PSC y sigue negociando con el PSC, pero lo importante es hacerlo desde la fortaleza, no desde la debilidad. Porque la debilidad, la capacidad de imponer reglas, es más complejo. La negociación, yo voy a tomar dos políticas que se han utilizado en los países del norte y que han razonablemente dado resultados. Una es una propuesta por Mark Kleiman, ha muerto recientemente, pero digamos un especialista en temas de drogas en Estados Unidos,
Y él dice lo siguiente, dice, si vos tenés un problema de múltiples organizaciones criminales, como era el caso de México, él estaba pensando en México, tenés un problema de múltiples organizaciones criminales, que cada una pelea con la otra, etcétera, etcétera. Si vos elegís una, y sobre esta le caes con toda la fuerza, y la desarmás, o la destruís, solamente a una, ¿no? Si tienes múltiples, mandás el mensaje a las otras diciéndole, mira, a vos mejor que no te elija de enemigo, porque si yo te elijo a vos de enemigo, te destruyo. ¿Okay? Es un poco el camino que eligió México para desarmar a los Zetas, siguiendo la lógica de Mark Kleiman. Es decir, mejor que no seas, vos sos organización criminal, bajá los niveles de violencia, porque si no yo te voy a elegir a vos como mi enemigo. Y si te elijo a vos como mi enemigo, todo mi esfuerzo va a ser para destruirte. Obviamente el Estado tiene que tener la capacidad de destruir, ¿no? Obviamente, si no lo tiene, es pura palabra al aire. Esta es una lógica que para la Argentina no sería la más idónea, pero digamos, sería para entender si existieran múltiples organizaciones criminales, de las cuales el Estado no puede atender a todas, digamos, ¿no? La menciono no porque sea realista ahora, pero es para estar preparados, digamos, como para pensar que esto como dado puede llegar a ser una estrategia en diferentes lugares. La segunda, y me parece que es más interesante, es la estrategia que se llama la de pooling levers o disuasión focalizada, llamémosle, que fue muy exitosa en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, en los años 90 para reducir las tasas de homicidio. Normalmente nosotros escuchamos tolerancia cero y esto, pero en realidad hubo otras estrategias, incluso más exitosas. Esta es una de ellas. Y esta estrategia, ¿qué decía? Yo no puedo controlar, y es para pensarla en Rosario con algunos ajustes, y es para pensarla en muchas ciudades. Es decir, bueno, yo no puedo con toda la violencia que está ocurriendo en esta ciudad, o en este espacio, pero sí tengo llegada a diferentes lugares, a los maestros, a los líderes comunitarios de las barriadas, a diferentes lugares. Y yo le mando una negociación o un mensaje a el que vende la cocaína, después no me citen, al que vende la cocaína en este cuadrante o en esta serie de manzanas, y le digo, yo te hago a vos responsable de la tranquilidad del barrio. Yo tengo toda esta evidencia para ponerte preso, pero no te voy a poner preso. Yo sé que te puedo llevar preso inmediatamente, pero al primer tiro no voy a buscar al que disparó, te vengo a buscar a vos. A vos te hago responsable de la tranquilidad del barrio. Bueno, es más complejo que esto, pero la lógica es que hay un esfuerzo de delegar la tranquilidad de un espacio público, de un mercado ilícito, a través de los liderazgos en territorio. Esto funcionó muy bien en Boston. Y estoy hablando de Boston, y después fue en San Diego, y en varias ciudades de Estados Unidos, e incluso esto sucede hoy en día en muchos países de Europa Occidental. No tienen los niveles de violencia que tenemos nosotros, o que ha tenido Estados Unidos, pero también así se manejan los mercados ilícitos de la gran mayoría de las grandes ciudades de Europa Occidental. O sea, hay una negociación tácita entre las fuerzas de seguridad y los liderazgos para que lo que no haya es violencia. Hay otro objetivo, no tengo mucho tiempo, pero digamos que también es importante, y es que no hay que permitir consolidaciones muy grandes de organizaciones criminales, porque ahí empezamos
a que tomen escala, y eso ya empieza a ser peligroso. Pero la estrategia de este segundo paradigma es el control de la violencia, no es la eliminación de los mercados ilegales, pero sí el de la reducción de la violencia. Bueno, yo voy a parar aquí, porque si no me voy a llevar todo el tiempo, pero cuando quieran preguntas, aquí estoy. Gracias. Bueno, Marcelo, interesantísimo, muchas gracias, todos los aportes. Si les parece, comenzamos una ronda de debate y de preguntas. Miguel Lifchi me había dicho que quería hacer una intervención, no sé si Miguel estás por ahí. Sí, Leonela. Estaba escuchando con mucha atención la participación de cada uno de nuestros tres invitados, a quienes aprovecho también para agradecerles especialmente por esta participación y por los aportes que han realizado. Creo que desde el mundo de las ideas progresistas y quienes tenemos algún compromiso político también en ese espacio de pensamiento y de acción política, tenemos muchísimos diagnósticos, muchísimos análisis, estudios, muchísima gente con enorme experiencia y con trabajos académicos realizados, pero, como lo decía Alberto, cuando nos llega el momento de gobernar y de aplicar y de gestionar la seguridad, obviamente nos encontramos con situaciones muy complejas y donde no es tan sencillo ni tan fácil como parece a veces desde afuera poner en práctica esas ideas y esas políticas. En primer lugar, porque tenemos una tensión entre la demanda social, la necesidad de mostrar resultados rápidos, de mostrar eficacia desde la gestión, y los cambios estructurales que hay que llevar adelante para lograr los objetivos que nos proponemos, que son cambios y procesos de mediano y largo plazo, que requieren varios periodos de gobierno y cuyos resultados no se ven en el corto plazo. Y ocurre que muchas veces la sociedad, los medios de comunicación y los tiempos de la política no nos dan esa posibilidad, no nos tienen la paciencia necesaria para que esos cambios realmente se puedan visualizar. Lucía comentaba la experiencia de Uruguay, que conocemos muy bien, la propia experiencia que hemos realizado nosotros. Muchas veces es difícil articular los resultados de corto plazo indispensables para lograr el crédito de la sociedad civil, del electorado, y al mismo tiempo ahondar y profundizar en los cambios más estructurales que tienen que ver con la institución policial, con el sistema penal y con el sistema carcelario, al que muchas veces no lo tenemos en cuenta cuando hablamos de seguridad, y es una parte fundamental del sistema penitenciario para controlar las situaciones de violencia y para regular el delito, como decía Marcelo. Por lo cual creo que este es el gran desafío que tenemos por delante cuando nos toca gobernar. Además hay que tener en cuenta que si bien cuando hablamos de inseguridad, hablamos de delito, hablamos de organizaciones delictivas, en las últimas décadas, y fundamentalmente en América Latina, como fruto, resultado de los procesos económicos, de las aplicaciones de las políticas neoliberales, de los procesos de desintegración social y de desigualdad, hoy tenemos instalados en gruesos sectores de la población fenómenos de violencia muy fuertes que en algunos casos están vinculados al delito, en otros casos no, como es la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, la violencia homofóbica, los enfrentamientos y los conflictos entre jóvenes y grupos de jóvenes en los barrios, que no siempre están vinculados al delito. De todas formas, esos fenómenos de violencia en la sociedad retroalimentan al delito, y por otro lado, las organizaciones delictivas se han convertido en organizaciones cada vez más violentas, por lo cual es un fenómeno que se vincula, pero que no es exactamente igual. La violencia es un fenómeno eminentemente social y que requiere
una solución por vía de las políticas sociales, pero no de cualquier política social, sino de políticas específicas, pensadas desde lo social, pero con la mirada de la violencia, es decir, destinadas a reducir los niveles de violencia. Y por otro lado, creo que es indispensable, una mirada integral sobre la problemática, que tenga una pata social, que tenga una pata en las fuerzas de seguridad y en la tarea de prevención fundamentalmente, de disuasión y también de investigación de los delitos y de represión, y otra pata claramente en el sistema de justicia penal. El trabajo articulado de estas tres herramientas, de estos tres instrumentos que tiene el Estado para intervenir y hacerlo además focalizados en el territorio, porque la manifestación de la violencia y el delito generalmente se da en los territorios, se da en los barrios, se da en determinadas zonas de las grandes ciudades, que tienen particularidades. No en todos los barrios el fenómeno es exactamente igual, necesita una mirada específica, territorial, y un trabajo coordinado de los actores y de las herramientas del gobierno en esos territorios. Nosotros en ese sentido, en los últimos años, hemos avanzado con experiencias que han sido muy exitosas. Como decía Lucía, quizás no tuvimos el tiempo suficiente como para que esos resultados se vieran en toda su dimensión, y lógicamente los discursos de mano dura, los discursos mesiánicos respecto a la seguridad, esta idea de una especie de superhéroes como Bernie, que desembarcan en un territorio y ponen orden en la policía y controlan el delito y enfrentan a la corrupción, y que terminan normalmente su periodo, su tiempo, agravando los problemas que ya existían antes. Nosotros estamos viviendo algo parecido en la provincia de Santa Fe, pero creo que el camino que tenemos que encarar pasa por, como ustedes lo han venido planteando y orientando, por abordar la cuestión de la violencia como un fenómeno social, abordar la cuestión de los consumos problemáticos y de la droga como un problema de salud, entender que la policía es la policía que tenemos que mejorarla, pero mejorarla es un proceso de largo alcance. Nadie va a obtener una nueva policía ni en 4 ni en 8 años, es un proceso de largo alcance, que comienza por la formación de los agentes policiales al momento del ingreso, por el trabajo permanente, por los mecanismos de concurso y de ascenso, por ir introduciendo nuevas metodologías de trabajo en la fuerza policial, y otro tanto en el sistema penal. Son políticas de largo plazo. Creo que el desafío del progresismo es poder articular en simultáneo, en paralelo, una agenda de eficacia y de resultados en el corto plazo, y al mismo tiempo sostener una agenda transformadora de mediano y largo plazo. Creo que ese es el gran desafío que tenemos y es la agenda que tenemos que construir. Bueno, muchas gracias, Miguel. Si les parece, abrimos ronda de preguntas o de aportes, contribuciones. Me parece que es un muy interesante debate para que todos podamos y todas aportar. O también si Marcelo, Lucía o Alberto quieren profundizar algún concepto, estaría muy bien también. Vamos a debate y ahí vamos interviniendo, creo. Dale. Esto sí que es extraordinario, que hemos sido tan convincentes en nuestras posiciones. Yo solo quisiera plantearles una pregunta, ¿no? Que con lo que dijo Miguel, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo lidiar con los dos tiempos de la política, el largo plazo y el corto plazo? La verdad es que lo que planteaba Marcelo es una discusión que genera mucha reticencia. Por ejemplo, no sé allá, pero por ejemplo acá en Chile, el tema de la liberalización de la marihuana
fue planteado desde el mundo de la izquierda, del centro izquierda, como un tema de la élite, de las clases medias, como una vocación de los jóvenes que tenían beneficios y que era muy mal visto en los sectores populares. Y eso hizo que se pare esa propuesta. Entonces, no sé cuál será la situación en Argentina, pero me parece interesante también reconocer esas variaciones, ¿no? Que finalmente en los sectores populares muchas veces se entienden algunas políticas de forma distinta por la misma situación que están enfrentando. Y por lo pronto los temas de drogas, efectivamente, por lo menos en el caso de Chile o en el caso de Perú o en casi todo Centroamérica, tienen una visión, reconocen una visión muy crítica desde el mundo popular, justamente porque ahí es donde cuando uno queda con un problema de adicción no tiene ninguna respuesta estatal, etcétera, ¿no? Bueno, puedo intervenir yo, ¿no? A ver, volviendo a esta relación entre, que me parece que es una de las claves de la conformación de una agenda progresista en el futuro, respecto del mantenimiento de una política de largo plazo versus la necesidad de construir esto que yo llamo una eficacia escalonada o construir triunfos en el corto plazo que me permitan ver. Marcela hablaba de una de las estrategias, que es la de Pulling Levelers, la de Boston, que tiene que ver también con un elemento estratégico que es saber elegir áreas específicas donde se puede hacer una política de alta intensidad con efectos muy poderosos. Lo que pasa es que tenemos una especie de enfermedad muy, muy desarrollada acá en la Argentina, que es la incapacidad de trabajar sobre la fijación de prioridades. Entonces, la cantidad de recursos que destinamos al mantenimiento de una maquinaria rutinaria que no produce efectos ni produce ni siquiera consenso social es enorme. Yo esto lo vengo estudiando en la justicia hace 20 años, pero lo ves también en la policía, lo ves también en otros lugares. Es decir, yo puedo trabajar localizadamente en un barrio y puedo trabajar y lograr efectos muy grandes. De hecho, en Santa Fe habían empezado un proyecto de trabajo sobre homicidios antes de la pandemia, localizado en un determinado barrio, y ahí sí provocar un efecto muy importante que muestre que se está cambiando y luego comunicarlo adecuadamente. Y además hay que tomar como temas clásicos que la sociedad está esperando. Por ejemplo, Barras Bravas. Barras Bravas es un tema de violencia, es un tema de corrupción política, es un tema de mercados ilegales, y llevamos 20 años y cada vez lo que vamos viendo es que la política se mete más dentro de los clubes a administrar eso. Es decir, si no tenemos ninguna capacidad de resolver de un modo rápido, eficaz, y cuando digo rápido y eficaz estoy refiriéndome a un plazo que no puede exceder un año, el problema de las barras bravas, bueno, entonces tenemos problemas mucho más grandes. Entonces, la elección de estrategias por problemas muy focalizadas, que tengan alta significación social, o sean el signo de ruptura de pactos, o demuestren que el problema no es eterno, permite conjurar una, ¿cómo se llama?, actividad de ese tipo. Y luego saber elegir los temas de alta sensibilidad. Por ejemplo, esto lo pongo como estamos en un ambiente donde todos compartimos muchas ideas. Hoy día estamos en la Argentina dando una pelea para poner en caja fuertemente el sistema de inteligencia, que ha sido una distorsión enorme, no solo por el espionaje ilegal, sino porque ha distorsionado una de las grandes herramientas que necesitamos, que es la inteligencia policial. Bueno, no faltan voces progresistas sobre esa agenda que se lancen con toda fuerza de ese tipo de cosas. Entonces, me parece que esto se ha vuelto muy difícil. Esta relación entre el largo plazo y el corto plazo hoy nos obliga a un pensamiento estratégico muy, muy, muy desarrollado, respecto del cual me parece que todavía no tenemos ni siquiera las instancias formales de discusión clara. Muy interesante, Alberto. Ahí tenemos algunas valoraciones o preguntas que van haciendo en el chat.
Mauro dice, un eje creo que sería interesante en profundizar es la formación de cuadros civiles y no solo policiales. José está preguntando si tienen alguna opinión o reflexión sobre lo que es la gestión en virtud de la percepción de seguridad, y saber si nuestro sistema federal complica un poco más el abordaje de la seguridad y los delitos complejos. Y después, Natalia, ¿cómo se aplica la innovación tecnológica a la política de seguridad democrática? Les dejo para que el que quiera de los tres pueda responder, o cualquiera también intercambiar. Eso va para Marcelo. Bueno, Marcelo, te escuchamos. No sé por qué para mí, si yo no, esto no sé nada, yo de policía sé muy poco. Yo voy a reaccionar, voy a aprovechar y voy a reaccionar a algunos de los comentarios que fueron hechos y dejo pendiente estas preguntas. A mí me parece que, y retomando lo que Miguel Lifshitz también había dicho, que el problema fundamental que yo veo es cómo gestionar el día a día teniendo la mirada de largo plazo. Cuando recién hablábamos sobre el tema de las drogas, yo en ningún momento me parece contraproducente promover la legalización. En general me parece que además de piantavotos, digamos, y las reglas democráticas indican de que los partidos tienen que tratar de formar las coaliciones más grandes para obtener la mayor cantidad de votos y poder gobernar. Me parece que no es una estrategia porque especialmente las clases populares, como bien decía Lucía, tienen reticencia, temor a apoyar este tipo de medidas. Y me parece que no hay que legalizarla, primero porque no es necesario. Lo que hay que asegurarse son dos cosas fundamentales. La primera es que no se consoliden grandes organizaciones criminales. Rosario ya lo está viendo, es un problema y Santa Fe no tiene grandes, no tiene el PCC, o no tiene las maras, o no tienen estas organizaciones tan complejas, pero sí tiene las semillas de organizaciones con poder de fuego, con poder de disturbio y poder crecer, y ya hay indicaciones que han diversificado su cartera criminal, que ya no es la droga, ya es mucho más allá de la droga. Y entonces este es el problema. O sea, el problema es evitar la consolidación de las organizaciones criminales. Y el segundo tema fundamental es atender el problema de la violencia cotidiana. La violencia cotidiana asociada, digamos, a los mercados ilícitos. Por lo tanto, las estrategias de negociación, les puse el nombre negociación, pongan el nombre que quieran, pero la tolerancia, el entendimiento bajo reglas, la idea de poner algún tipo de regulación o de reglas a estos mercados ilícitos, me parece que es el camino más correcto mientras vas construyendo una capacidad estatal más importante para lidiar con los problemas de seguridad. Hasta aquí era el punto nomás. Yo estoy de acuerdo con la idea de que tenemos que entrar en un periodo del juego de negociación y tolerancia, que para que sea, como se llama, admisible socialmente, tiene que estar muy seriamente hecho. El punto está que para poder realizar esto, Marcelo lo dijo con toda claridad, yo tengo que adquirir un determinado piso de eficiencia que me permita trabajar en eso, si no es decir, a cualquier cosa. Y ahí es donde tenemos un gravísimo problema con el mundo federal, porque la política de negociación, qué sé yo, Santa Fe necesita que esto se haga en Chaco, en Formosa, en Misiones, en la frontera. Digamos, cuando llega a Santa Fe ya es muy poco lo que puedas negociar. Y el grado de desorganización de nuestras fuerzas federales alrededor de esto es tan grande, han sido tan malos los planes de narcotráfico, tanto en la época del kirchnerismo como en Cambiemos, que el resto del país se queda inerme. Entonces, la política de Marcelo me parece que es posiblemente la única que tengamos, inclusive como antesala hacia una política de legalización de marihuana que es más difícil hacerla que decirla, digamos.
porque bastante problema tenemos con el alcohol y el tabaco, y posiblemente marihuana, alcohol, tabaco, tengan que formar un bloque donde hay que repensar mucho las cosas. Ahora, yo acá lo que le vivimos pidiendo a los gobernadores es que se pongan mucho más firmes respecto de lo federal. Si no, no encuentro cómo se va a poder hacer una política de negociación clara, porque negociación tenemos, pero tenemos muchos casos en los cuales las policías provinciales son los que están haciendo la negociación con autonomía y son los propios carteles. Así que ahí estamos. A mí me parece que poner foco sobre lo federal es uno de los puntos centrales de la agenda progresista. Se nos está viniendo encima ahora una agenda federal fuerte, pero al mismo tiempo ya viene siendo mañosa. Y la agenda federal significa inteligencia, significa qué vamos a hacer con la Policía Federal, porque hoy día tenemos todo, la Policía Federal quedó sin rumbo, la Gendarmería quedó distorsionada, tenemos un gran desorden en las fuerzas federales, la Cedronar yo ya no sé en qué está haciendo y qué hace, digamos, en términos de política general de control de demanda, con lo cual la crisis del sistema federal respecto de narcotráfico es inmensa, inmensa, y ya la habíamos calificado de desastrosa hace 10 años, y no veo que tengamos viso de solución. Así que yo estoy de acuerdo con Marcelo, y Marcelo dijo una cosa: hay ciertos presupuestos institucionales de eficacia que son las condiciones para hacer en serio una política de transición, de tolerancia, de negociación, de juego, donde la política tiene mejores herramientas, si no, nos vamos rápidamente a la negociación espuria, que es la complicidad. Bien. Hay dos intervenciones más. Ah, perdón, Lucía, te escuchamos. No, tomemos las otras dos y de última contesto con esas incluidas. Bueno, una de Esteban, sobre el conocimiento científico, académico y su mirada crítica estructural, qué visión tienen, especialmente Wiener y Dahmer, sobre la experiencia en progreso de las gestiones de Frederick en Nación y polémica aparte en el centro, o como sea, la de Sabine en Santa Fe. Y Francisco dice: Alberto habló de que no se ha podido generar desde el progresismo un discurso que sintetice los discursos académicos con los discursos policiales en torno a nuevas políticas de seguridad democrática. Me pregunto, ¿no pasa algo similar con las políticas sociales y las políticas de seguridad pública? Porque las últimas tienen limitaciones obvias cuando la realidad presenta cada vez más pobreza y desempleo, pero se suele caer en la trampa de que en nombre de las primeras se les resta importancia a las segundas. Lucía, ahora sí. Sí. No, a ver, primero decir que estoy de acuerdo con lo que dicen mis colegas, que los países federales tienen desafíos aún mayores. O sea, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta por múltiples cosas, pero también porque estas hendiduras donde el mundo de los mercados ilegales se aprovechan, que son las hendiduras de la discusión política, y eso ustedes lo vieron con mucha claridad, ¿cierto? Cuando el gobierno federal, con tal de pelearse con los gobiernos provinciales, terminan retirando la policía o tomando ciertas decisiones que van en contra de la seguridad, pero van a favor de una mirada más política del tema, ¿no? Y creo que en ese sentido todos los estudios que yo he visto de países federales ponen en duda de cómo poder avanzar efectivamente frente a estos mercados ilegales tan grandes, ¿cierto? Cuando no hay una colaboración explícita. Desconozco, francamente, una de las cosas más interesantes del fenómeno argentino es que tiene muy poca capacidad de visibilidad en la región. Salvo que uno esté metido dentro de la gestión, efectivamente se sabe muy poco de lo que está sucediendo. Y en ese sentido, digamos, más allá de las discusiones que uno ve que ocurren entre la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación, es difícil poder tener una vinculación más detallada. Lo que sí creo es que es un tremendo desafío, ¿no? Porque efectivamente la Argentina, si bien no está tan crítica, como bien decía Marcelo, sigue siendo uno de los principales consumidores de cocaína del hemisferio, sigue estando en las rutas nuevas e innovadoras del tráfico,
la frontera con algunos países es una frontera súper porosa, entonces también tiene un montón de elementos que pueden generar, digamos, unas respuestas más punitivas. A mí me parece que la centralidad, un poco lo planteaba Alberto, la centralidad del tema de una política a dos velocidades, ¿no? La política de largo plazo, más estructural, donde sin duda tiene que estar, uno, el sistema carcelario, dos, el sistema de inteligencia. Y para tener una política estructural tenemos que pensar en el sistema de seguridad y no en la policía. Y el sistema de seguridad involucra entonces una mirada desde los ministerios, donde hay miles de problemas, desde la hiperburocratización, ¿cierto?, hasta la falta de control civil. De ahí, evidentemente, las policías, el sistema de justicia, las cárceles, pero sin duda cada día más los sistemas de seguridad. Y ahí me quiero hacer cargo de una de las preguntas con el tema de el uso de tecnología. Bueno, también hay que reconocer que la seguridad es una tremenda industria. Una industria que genera muchísimo dinero, ¿cierto? La seguridad privada probablemente es una de las industrias que crece con la pandemia, pero bueno, todo el mundo está pensando que acá se va a venir una debacle en términos de seguridad, comprando cámaras, comprando drones. La seguridad tiene, el desarrollo tecnológico hoy día tiene la capacidad de vender muchas, entre comillas, resultado rápido. La verdad es que nosotros hemos estudiado esos temas, hemos visto muy pocos resultados en el largo plazo, pero sí un resultado evidente en el corto plazo. Efectivamente, aquellos municipios que ponen más cámaras, que instalan más alarmas, que ponen drones, generan en el corto plazo una sensación de seguridad del ciudadano o una sensación de acción del ciudadano, y eso hay que hacerse cargo. Sin embargo, creo que hay un punto del cual deberíamos de conversar más largo, que es el tema de los datos personales, que se vincula con lo que Marcelo decía al inicio. La gente está dispuesta a dejar algunas libertades por seguridad. Está dispuesta a dejar muchas libertades de los otros por seguridad propia. Y eso yo creo que es muy, muy peligroso, ¿cierto? Entonces, si uno hace una encuesta y dice, bueno, ¿qué les parece si nosotros ponemos un muro para separar a la gente que, entre comillas, está vinculada al tema de la droga, que los demás, muchos van a estar a favor, a pesar de que es todo, que es una violación flagrante de los delitos, de los derechos humanos, en fin. Entonces, creo que el tema de la tecnología tiene que tomarse con cuidado, pero, nuevamente, ahí necesitamos control civil. Lo veo yo en muchos de los lugares donde estoy trabajando, donde he trabajado, donde viene la policía con la industria que vende estos artefactos, y enfrente uno tiene 3 ciudadanos que hoy día les tocó ser ministros o subsecretarios o lo que sea, que no tienen la más pálida idea de la efectividad real de eso, y finalmente terminan, ¿cierto?, comprándolo. Por ejemplo, nosotros ahora acá en Chile se están comprando varios millones de dólares en las cámaras de cuerpo de la policía, bajo el supuesto de que eso es la forma de terminar con la violencia en las protestas. Uno va y busca en Google y se da cuenta que el único estudio que hay más sistemático dice que eso no funciona. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que hay una lógica de industria que está detrás también del hecho de aumentar los niveles de inseguridad o de percepción de inseguridad, y eso es parte también del modelo, digamos, de desarrollo, ¿no? Tenemos yo creo que hay que considerarlo como un elemento importante. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, vamos cerrando, si les parece. No sé si alguien más quiere hacer alguna consideración. ¿Están todos callados el sábado? Bueno, para todos y todas los que estaban preguntando, la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube del Partido Socialista de Santa Fe, así que la van a poder consultar ahí. Seguramente después generaremos un documento. Y bueno, agradecerles mucho la presencia de todos y todas que se hayan quedado en esta actividad, que la verdad que es muy fructífera y muy productiva, y seguramente agradecerle especialmente a Lucía, a Marcelo y a Alberto, que los vamos a seguir molestando para que nos ayuden a pensar políticas de seguridad progresista. Muchas gracias a todos y todas por estar, y bueno, muy buen sábado para todos. Un gran abrazo, saludos a todos. Chao, muchas gracias. Un gran abrazo, Lucía, Marcelo, chao. a todos. Nos vemos pronto. Dale. Hasta luego. Hasta luego.